Al respecto, el New York Times condenó ayer que el presidente López Obrador revelara en su conferencia de prensa, uno, que el periódico estaba preparando un nuevo reportaje sobre presuntos nexos del crimen organizado con sus hijos y personas cercanas. Atención con la postura del New York Times, ¿eh? Dice el New York Times, el reportaje son de presuntos nexos del crimen organizado con sus hijos y personas cercanas al presidente, no con el presidente. Cuidado o atención a las palabras que usó el New York Times. Dice el New York Times en su comunicado, es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en el que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Esto fue la postura del New York Times. Hay reacciones también. El programa de las Américas del Comité para Protección de Periodistas ha emitido desde ayer también su postura como una profunda preocupación por la difusión del teléfono de la corresponsal del New York Times, Natalie Kirthoff, por parte del presidente López Obrador. Esta mañana, en la conferencia de prensa, era tema obligado, por supuesto, pues, la reacción del presidente frente al reportaje que ya presentó el día de hoy en el New York Times y de manera específica la corresponsal en México de Univisión, Jessica Cermeño, le ha preguntado al presidente López Obrador pues, por qué decidió revelar el teléfono personal de la corresponsal de New York Times. Le preguntó concretamente al presidente si se había tratado de un error, de una omisión por parte de su gobierno, de su equipo y de él mismo, o si deliberadamente se había hecho la publicación de ese dato, lo cual significa pues una presunta violación a la ley. Y pues tal parece que estamos en época de confesiones en la mañanera. Porque el presidente López Obrador esta mañana pues deja ver de una manera muy clara su talante frente a estos asuntos, su postura, su opinión. Y de plano esta mañana dijo que no puede haber ninguna ley, por encima de su derecho de libertad de expresión. Podrá ser el presidente de la República, pero no solamente una, hay varias leyes, comenzando por la Constitución, que están por encima de la figura presidencial. Esto parece ser ya, insisto, pues una aclaración mucho más evidente de cómo se asume el propio presidente López Obrador a estas alturas de su mandato frente a la ley. No utilizó el término de que no me vengan con que la ley es la ley, no. De plano, hoy dijo que no hay ley que pueda estar por encima de su derecho de libertad de expresión. Así lo dijo. No, imagínate lo de la que... jefa de la corresponsalía del New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales No, sobre es la que protección por de encima datos, de eso está la libertad. entonces por encima de eso por está la encima de libertad. cualquier ley está No puede la haber un moral que usted reglamento, establezca no puede para su haber gobierno. ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. No se Prohibido arrepiente, prohibir. nomás. Estoy asombrada, señor presidente, Sí. porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y, por supuesto, tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, Sí. que lo presente así, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal Bueno, y mi derecho, para evitar agresiones. y mi derecho. Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono sí. celular. No. Y el derecho a la calumnia. Él tiene Algo derecho, privado. ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, pero además, sin una prueba. Porque en Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido, hay sanciones para esto, señor presidente. No. Ya le estoy Preguntabas. planteando el caso de Assange. No pasa nada. Es, decía el Quijote, ¿no? Que por la dignidad. Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad. No exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio Sí, a conocer preocupada. su teléfono,
que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además es la representante del New York Times. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Que cambie su teléfono, dice el presidente. En un momento en el que hoy más que nunca está claro que en México el Estado, y ya hemos explicado aquí qué es el Estado, cómo podemos entender cada vez que hablamos del Estado, no es capaz de darle seguridad ni a quienes están frente al Estado, ni a quienes están en el gobierno, ¿no? Son capaces de darle seguridad, protección a su familia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ya no digamos los periodistas, hombre, el resto de la población. Entonces, que en un foro como el del presidente López Obrador, siendo presidente y siendo además pues la persona que está obligada a observar que la ley se cumpla. Así como están los diputados, los senadores, los jueces, los ministros, el presidente está obligado a velar porque la ley se cumpla. Y resulta, de verdad, pues me sumo al asombro de Jessica Cermeño, de escuchar al presidente de la República decir, no hay nada, no puede haber reglamento, no puede haber ley, nada por encima de mi derecho a la libertad de expresión. No, claro que sí. Si no, amigas y amigos, esto sería una anarquía. Ese es el principio fundamental del Estado. El Estado está regulado por leyes, por reglamentos, y el gobierno es el encargado de velar de que esas leyes y reglamentos se cumplan. De otra manera, ¿para qué necesitamos leyes o para qué necesitamos gobierno si el concepto va a ser, no, a ver, por encima de todo eso están mis derechos? Y entonces, si yo considero que se violan mis derechos, entonces yo actúo. Parece algo de anécdota, parece algo hasta chistoso, gracioso lo que dijo el presidente. Es gravísimo lo que dijo el presidente. Porque el presidente confirma en esta expresión desafortunada, quiero pensar que fue una expresión muy desafortunada, ojalá el presidente tenga tiempo para rectificar y decir, a ver, me equivoqué o no fue lo que quise decir, o que confirme que así es como piensa. Pero si así es como piensa, es muy preocupante saber que el presidente puede, por ejemplo, un día estar en desacuerdo con alguien o con algo y entonces liberar información que está en su poder, que es información delicada y que está obligado a guardarla y a seguir una ruta que por más lenta y burocrática que pueda parecer, está obligado a hacerlo, porque hay una ruta legal para hacerlo. Si no, vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué caso tiene que haya ley, que haya poderes, que haya gobierno? ¿Para qué entonces estamos discutiendo en México si lo necesitamos cuando lo que hay es este tipo de expresiones de decir, no, por encima del presidente, nada? Que la dignidad, que la moral, que la autoridad moral, que el derecho a la libertad de expresión, de acuerdo. Pero mire que hasta esos preceptos fundamentales humanos están establecidos y normados en la Constitución, por lo menos en lo que respecta a México. Pero el presidente de plano esta mañana nos deja claro que no solamente está incómodo con los medios de comunicación que le son críticos. El presidente tiene un concepto muy marcado de los medios de comunicación en general y lanzó este mensaje que, pues, a recibirlo de quien viene, como viene en este momento en el que el presidente le llama a los reporteros y a los periodistas a que le bajemos 2 rayitas a su prepotencia. ¿Cómo puede ser tomado esto? Es pregunta para la presidencia de la República, para el presidente. ¿Esto es una opinión? ¿Es una advertencia? ¿Es una amenaza? ¿Qué significa bajarle 2 rayitas? Así lo dijo. Todos los medios, incluyendo el de ustedes, en contra de nosotros.
¿sí? Y no caigan en autocomplacencia. Tengan capacidad para la autocrítica. Y bájenle una rayita a su prepotencia. Y no tengan ningún problema, no tengan ninguna preocupación. Aquí pueden venir. Y esto es lo que se da, siempre. Y es buenísimo porque no sucede. En Estados Unidos le van a dejar los presidentes hablar así. No, pero en Estados Unidos habría habido una sanción por eso. No, sí. Pero no se da, es que no se da ninguna. Les mandan. Pero tampoco dan a conocer. Tampoco se dan a conocer. El INAI ya está investigando. Tampoco se dan a conocer los datos personales de las personas. No. Mire, yo nada más le recuerdo a usted una cosa. Le voy a recordar una cosa. Porque no me quiero meter por respeto a otras autoridades. Pero han habido de parte de presidentes de Estados Unidos insultos a periodistas. Groserías. Aquí no hay eso, Aquí usted es bienvenido. Hasta aquí el tema. Por lo pronto. Hasta aquí. Nada más que decir.